Pero después que le va poniendo un poquito de pensamiento, no es tan difícil. Amén. Amén. Ok. Gloria a Dios. Entonces, la mayoría comenzaron con esto, ¿ok? Está bien. La razón que escribimos esto así es para ya buscar relaciones, seguir, paz, santidad. Palabras claves las ponemos en círculos, rectángulos, qué sé yo, subrayamos. Palabras que llaman la atención como todos, nadie, verbos, verá, ¿no? Ahí le puede hacer unos ojitos, qué sé yo. Póngale dibujitos, está bien. Tiene que ser, en inglés dicen silly, ¿no? Uno recuerda cosas que son raras, ¿ok? No sé si alguna vez le han enseñado que para memorizar, digamos, cosas que parece que no tienen relación una con otra, tiene que hacer las historias que son totalmente raras, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, una vez que encontramos más o menos una estructura, ¿no? Le ponemos los colores, ¿ok? Seguir, como decíamos, paz y santidad, note que está alineado. Algunos de ustedes vieron listas y ya comenzaron a alinearla, muy bien. Palabras como todos, nadie, las pongo del mismo color. Palabras que son sinónimas, similares o que contrastan, las pongo con el mismo color. En este caso, seguir y el Señor están en el mismo color porque para mí ese es el propósito del versículo, ¿verdad? Seguir al Señor. ¿Cómo lo hago? Siguiendo la paz con todos, pero no solo la paz, sino también la santidad. ¿Por qué? Porque sin esa santidad, dice, nadie verá al Señor. Todos y nadie está contrastado, ¿no? Y ese es mi objetivo. No soy buen dibujante, por eso no ven dibujitos ahí, ¿ok? Pero si usted puede, en algunas, ¿no? Es más fácil, ¿no? Nadie verá, por ejemplo, acá le podemos hacer unos lentes oscuros, ¿no? Como los lentes de los cieguitos. Nadie verá. Y usted ya nunca se va a olvidar que nadie verá, ¿ok? Cosas así. Florecen, le pone una florcita, ¿no? Etcétera, etcétera. De los labios del Señor, si es bueno para dibujar, le pone unos labiecitos ahí, ¿no? Y han visto que no, al principio parece difícil, ¿verdad? Aún en versículos largos, pero una vez que ya descubre la estructura, después ya no se hace tan difícil. Acuérdese, ¿cómo vamos a memorizar? Línea por línea, ¿ok? No quiero simplemente repetir 1000 veces el versículo. Sé que esa es la manera tradicional en que se nos ha dicho que tenemos que memorizar. Y para algunos funciona y está bien si usted es una de esas personas. Pero en este caso, voy a comenzar con mi palabra clave, seguid. 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 En mi mente estoy viendo a alguien que está siguiendo a alguien. Seguid, ¿no? Inclusive le puede hacer un par de dibujitos, unos garabatitos ahí, ¿no? Un niño siguiendo a un papá o algo así. Seguid, seguid, seguid. O un perrito persiguiendo a un niño, ¿no? Y el perrito está ladrando y el niño está corriendo. Seguid. La paz, ¿no? La paz. Ok, si quiere ahí le pone una palomita, símbolo de la paz. Seguid la paz con todos. Todos, ahí le puede dibujar un mundo, si gusta. Entonces, esa es mi primera frase, seguid la paz con todos. Ya tengo esas figuras mentales, ¿no? Seguid, ya tengo el perrito persiguiendo al niño, la paz, está mi palomita volando, con todos está el mundo. Seguid la paz con todos. Usted no se va a olvidar de seguir la paz con todos, ¿ok? Y luego, ¿qué? Y la santidad. Santidad está alineada, entonces paz y santidad, sin la cual, ahí le puede poner un menos si gusta, ¿no? Sin la cual nadie, contrastado con todos, verá al Señor. Nadie verá, negativo, ahí tiene sus lentes oscuritos de ciego, no se olvida. ¿A quién? Al Señor. Entonces, ok, ya lo sabemos, seguir la paz con todos, una vez que he memorizado eso, y la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad. Luego otra vez, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Se hace manejable
Y algunos ya han memorizado esto sin siquiera intentar memorizarlo, ¿verdad? Y luego, ¿qué decimos al final? Hebreos 12:14. ¿Ok? Siempre, la referencia es importante. Y si no se acuerda la referencia, para eso es la concordancia. Y vamos a ver ese uso también. ¿Ok? Ok, entonces estamos buscando la división lógica. Contrastes, verbos, aprende línea por línea, utiliza subrayados, colores, las listas que son similares, utiliza el mismo color, etc. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿cómo marco mi Biblia? Ok, ¿cómo marco mi Biblia? Esta es una sugerencia, hay varios métodos. Una es de colores temáticos. ¿Cómo marco mi Biblia? Con colores temáticos. Permítame. Ok. Eso es lo que he hecho en esta Biblia. Ok. Tengo mis colores temáticos. Bueno, hay páginas donde sí se ve. Vamos a ver, Juan 14. Uy, sí, esto es grave. Ok. Por si pueden ver. Ok. Tengo diferentes colores, tengo notas escrito. Hay naranja, verde, amarillo, rojo. O sea, tengo de todo, ¿verdad? Está marcada. Es mi Biblia. Puedo encontrar los versículos que necesito acá. Entonces, lo que hacemos entonces es, cuando usted necesita, por ejemplo, versículos acerca de la unicidad de Dios, el bautismo en agua, el Espíritu Santo, etc., usted tiene todos esos marcados del color que usted necesita. ¿Ok? Vamos a ir paso a paso. ¿Ok? No utilice highlighters, ¿ok?, para su Biblia. ¿Por qué? Traspasan. Y algunos de ustedes han aprendido eso muy tarde. A todos nos ha pasado, ¿ok? Inclusive a veces marcadores que son de especial para Biblias, ¿no? Y no nos sirvió muy bien. Entonces tenga cuidado con lo que utiliza, ¿ok? Hay unos lápices de colores fluorescentes, pero es lápiz, no es marcador. Y esos sí funcionan. Y a veces también hay colores especiales que se venden específicamente para eso. Mi sugerencia es que trate, tal vez si tiene una concordancia, marquen la concordancia algo, ¿ok?, para ver si se pega, no se pega, traspasa, no traspasa, qué sé yo. No traten su versículo favorito, porque si no funcionó, ya arruinó esa Biblia, va a tener que comprar otra. No se preocupe, aquí en la librería tenemos más. Okay. O puede también probarlos en papel similar, ¿no? Tal vez tiene una Biblia antigua que ya no usa, una de segunda mano, qué sé yo, puede tratar ahí, hacer la prueba antes de probarla en su propia Biblia. Últimamente estoy utilizando unas que parecen crayones. Son de gel, esas son, G-E-L, de gel. Y sí, y sirve. También depende qué colores, ¿verdad? A veces hay algunos que son colores muy oscuros, a veces hay un verde oscuro que usted está queriendo resaltar algo y se pierde el texto, entonces no se ve. Entonces, cuando utiliza ese tipo de color, a veces es mejor enmarcar el versículo en vez de hacerle resaltado. ¿Ok? Entonces vea que funciona. Esos gels sí me gustan, pero los colores, el azul, el verde son muy oscuros, entonces utilizo más el amarillo, el naranja y qué sé yo. De cualquier manera, busque algo, vea si funciona, si alguien le recomienda algo. Una vez más, pruebe siempre en un lugar que no comprometa su Biblia, porque usted no quiere fallarla en esa, ¿ok? Muchos hermanos utilizan la Biblia arcoíris, no se la recomiendo. Qué pena para los hermanos que ya la tienen. ¿Okay? Y la razón es simple, porque aquí ya le han subrayado todo.
usted no puede subrayar más. Y lo han hecho basado en un patrón devocional, no un patrón doctrinal en el cual nosotros nos enfocamos más, porque somos apostólicos. Entonces no le sirve, ¿okay? Y como casi todo ya está resaltado, entonces no es suyo, usted no lo resaltó, entonces es muchos colores, pero no le ayuda mucho en el objetivo que tenemos nosotros de llegar a conocer nuestra Biblia. ¿Okay? Queremos ser buenos con esta espada, ¿okay? Legionarios o qué sé yo. Entonces tenemos que saber bien, ese es el propósito de hacer este tipo de resaltado. ¿Okay? Entonces esta es una sugerencia, usted no tiene que usarla, pero esta es la clave de colores que yo he utilizado para la doctrina en mi propia Biblia. Todo versículo que he encontrado que habla de un solo Dios, ¿no? Deuteronomio 6:4, qué sé yo, Isaías 45:5, 42:8, etcétera, etcétera. Un solo Dios. Entonces, si usted va a Isaías en mi Biblia, ¿no? Va a ver más rojo que en otros lugares. Sí, simplemente por la naturaleza de que es más doctrinal, ¿verdad? Con relación a la unicidad de Dios. Especialmente comenzando del capítulo, déjeme ver. Hoy tengo bastante la deidad. Wow, belleza. Okay. Y lo que hice al principio fue utilicé plumas. Okay. Tiene bastante rojo en Isaías. Todo lo que dice que hay un solo Dios. Okay. Vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. Okay. Entonces, un solo Dios van a ser de color rojo. Okay. El amarillo es para Jesús es Dios. Eso implica también profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesús, que hablan de su deidad. En este caso, por ejemplo, tengo aquí, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Está en amarillo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento lo aplica a Jesús, aunque en Isaías es el Señor Dios el que está hablando. ¿Okay? Es Yahweh el que está hablando. ¿Okay? Entonces, para eso utilizo el amarillo. Entonces, nunca estoy sin versículos. ¿Okay? Usted me puede decir, hermano, ¿tiene cuántos versículos de la unicidad? Sí, hermano, aquí mire todo lo que está rojo, le puedo dar. ¿Okay? Que Jesús es Dios, hermano, sí, todo lo que está amarillo, ahí tiene. Anaranjado, lo utilizo para el bautismo en el Espíritu Santo y las lenguas. Entonces, versículo donde alguien está recibiendo el Espíritu Santo. Promesas del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Qué sé yo, Cristo ofreciendo el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Todo eso va a estar en anaranjado. Okay. Juan 14. Tiene Jesús es el Padre, tiene Jesús es Dios, tiene Espíritu Santo. Entonces, está marcado. ¿Se da cuenta? Entonces, aunque no memorice cada uno de esos versículos, las marcas, los colores ya me dicen de qué tratan esos versículos y nunca estoy falto de versículos. ¿Okay? Celeste utilizo para el bautismo en el nombre de Jesús y para el nombre de Jesús en general. ¿No? Por ejemplo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12 va a estar con azul, porque habla de él, el nombre, y está en relación al bautismo. Entonces, todos esos versículos van a ser así. El verde puede usarlo para fe y arrepentimiento. Yo lo utilizo para Jesús es el Padre, ¿no? Jesús es Dios el Padre. Y estas son sugerencias, ¿no? Usted puede usar el azul para el cielo, para la vida eterna, qué sé yo. De aquí en adelante ya no los tengo de esa manera marcados, pero son simplemente sugerencias. Puede usar el rosado para santidad, modestia y qué sé yo. ¿Okay? Usted lo hace como usted guste. ¿Okay? En mi Biblia, el color naranja, por ejemplo, es Jesús es el Espíritu Santo, ¿no? Y el verde, Jesús es el Padre. Entonces, puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Puede usar el morado para promesas,
palabras de consuelo, no temáis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, ahora que usted está leyendo la Biblia, ¿no? Encuentra un versículo que es una promesa. Usted dice, wow, me gusta esto. Entonces lo subraya o lo resalta con el color morado. Y ya, la próxima vez que esté hojeando su Biblia así por así, ¡pum!, se va a encontrar ese mismo versículo, le viene a la memoria, ya está aprendiendo más, memorizando, viendo dónde, ¿no? Y a todos nos ha pasado que no sé dónde está ese versículo, pero sé que está al lado derecho y está en los evangelios, ¿no? Y ahora no solamente está en los evangelios así, pero y era celeste, entonces ya lo encontré. ¿Se da cuenta? Más fácil, nos ayuda. Entonces, la manera más o menos que funciona cuando ya no tiene colores, puede combinar colores, ¿no? Y esta es una sugerencia, no es lo que yo hago. Le dije, para mí Jesús es el Padre, es en verde, pero Jesús es el Padre puede ser amarillo con rojo, ¿no? Entonces usted comienza a poner, ¿cómo hago? Por ejemplo, para mí Jesús es Dios, es amarillo, ¿ok? Jesús es el Padre, es verde. Jesús es el Espíritu Santo, es naranja. Pero ¿cómo hago para comparar que el Padre es el mismo Espíritu Santo? Verde con naranja. Pues pongo los dos juntos. Entonces hay versículos donde el Padre dice que va, por ejemplo, resucitar el cuerpo de Jesús. Pero en otro dice que el Espíritu Santo lo levantó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a combinar los dos colores. Y ya tengo dos versículos para comparar. El Espíritu lo resucitó. Aquí dice que fue el Padre. ¿Será que dos tuvieron que ponerse de acuerdo para resucitar? No, es que el Padre es el mismo Espíritu Santo. ¿Okay? Y lo que usted hace al principio va a necesitar poner la clave de colores en la última página de su Biblia. Entonces, si tiene una página así, usted agarra, le hace un rectángulo, lo pinta del color que usted quiere y ahí le pone, ¿no? Rojo es un solo Dios, verde es fe y arrepentimiento. Entonces ya sabe, o lo que usted quiera usar, ¿ok? Lo que usted quiera usar. Y luego lo que tal vez... ok, entonces eso hasta ahí. ¿Alguien tiene preguntas al respecto? Ahora, sería interesante, ok, si todos decidimos, ok, un solo Dios va a ser rojo y todos lo hacemos rojo, ¿no? Viene un visitante, no estoy en mi asiento, pero está la Biblia de mi hermano ahí, la agarro, voy a buscar en rojo, ya sé que es unicidad, ¿se da cuenta? Entonces, si lo hacemos como comunidad del mismo color, entonces también nos ayuda. No importa qué Biblia agarramos, siempre vamos a encontrar algo que nos sirva, ¿ok? Entonces, no es difícil. Si quieren examinar un par de páginas, pasar al siguiente estudiante, pasarlo para atrás, que dé toda la vuelta, está bien mientras continuamos. Y después nos cuenta. Ok. Entonces, había puesto color, ¿verdad? Sí. Y no todo versículo sobre el bautismo va a estar en color. Pero donde yo he estado leyendo y he dicho, wow, este versículo me gusta, sí. Okay. Entonces no es como una concordancia en este sentido, no he buscado la palabra bautismo y simplemente le he puesto el celeste, ¿no? Estoy interesado en bautismo en el nombre, bautismo para perdón de pecados, bautismo para salvación. Esos son los que voy a resaltar. Okay. Porque si menciona el bautismo de Juan, ok, gracias, pero no lo necesito para mis necesidades, para lo que yo quiero hacer con este código de colores. ¿Se da cuenta? Entonces tampoco voy a poner en rojo todo lugar donde diga Dios. No, quiero aquellos que inequívocamente me dicen que hay un solo Dios. Eso va a estar en rojo. Entonces no va a ser todo versículo que diga Padre, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, que va a estar verde. No. Va a ser versículos donde se nota, se ve que Jesús es el Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso está verde, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, de esa manera funciona. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Eso está en amarillo. Eso me dice que Jesús es Dios. Entonces, note que poco a poco ese patrón le va a ir ayudando mucho.
Usted nunca va a estar pensando dónde habrá más versículos del bautismo en el nombre. Usted los va a tener marcados. ¿Okay? Y de hecho, iba a decir en la parte de atrás, next time let's do it double-sided. Okay. Esta es la tabla de lectura, okay, que van a recibir todos. Aquí tenemos un listado de versículos esenciales, ¿no? Entonces, una de las razones por las cuales pusimos eso ahí. Número 1, usted va a tener esto en su Biblia, ¿verdad? Para cada vez que lea un capítulo, está esperando el bus y de repente dice, voy a leer mi Biblia, ¿no? Y se va a Proverbios y lee el capítulo 8, ¿no? Termina de leerlo, dice, ya leí el capítulo 8, lo marca. Ya lo tiene marcado. Sea que está leyendo Proverbios de corrido o no, tal vez es al azar, ¿no? Ya lo tiene marcado. Entonces, cuando ya diga, tengo que terminar de leer, ya no tiene que leer el capítulo 8, ya lo leyó. Entonces, se va 5, 6, 7, 9, 10, 11, etcétera, etcétera. Ok, entonces aquí tenemos versículos de Jesús es Dios. No es una lista que incluye todos, pero los que para mí son importantes. Y luego tenemos el plan de salvación. Usted puede tener un código para ese plan de salvación, un color específico, tal vez morado, qué sé yo. Y luego bautismo en el nombre, tenemos versículos importantes. Y Espíritu Santo y lenguas, también tiene una lista. Entonces ya tiene acá un comienzo para hacer esas listas de colores. ¿Okay? Y obviamente este libro de versículos para consejería y evangelismo también tiene lista de promesas y cosas que usted puede incluir en este código de colores. ¿Okay? ¿Preguntas? No está difícil, ¿verdad? Okay. La otra manera de marcar la Biblia es hacer una cadena de versículos. Es decir, quiero enseñarle a alguien acerca del bautismo en agua, ¿no? Tengo que tener un versículo donde voy a comenzar esa enseñanza. ¿Okay? Y luego ese versículo me va a llevar a otro versículo. Entonces, esto puede usted usarlo conjuntamente con el código de colores, ¿no? Puede tener un estudio de un solo Dios. Y va a ir de versículo rojo en versículo rojo en versículo rojo. ¿Okay? Y comienza en un verso clave que usted es el que sabe. El verso clave puede ser diferente para la hermana y para el hermano. ¿Se da cuenta? Este de cadena de versículos se basa en lo que usted piensa que es el mejor orden de versículos e incluye solo los versículos que usted quiere usar. ¿Okay? Mientras el hermano X utilizaría 50 versículos para hablar de la unicidad, ¿no? Un estudio de 3 horas, ¿ok? Tal vez la hermana de allá dice, no, necesito un estudio de 15 minutos, necesito solo 5 versículos. Entonces usted es el que decide cuántos versículos va a incluir en su cadena de versículos. Comienza en un verso clave, ¿no? Tradicionalmente, cuando he enseñado acerca de bautismo en el nombre, he comenzado en Mateo 28, 19. Aleluya. Okay. Algunos hermanos tratan de evitar Mateo 28, 19, no lo mencionan, si él no lo sabe, pues ya lo tengo, ¿no? Yo prefiero comenzar ahí, porque tarde o temprano van a encontrar Mateo 28, 19, y cuando lleguen quiero que sepan, ya me lo explicaron, ya lo sé, no me pone problemas, ¿se da cuenta? Entonces Mateo 28, 19 puede ser el primer versículo en su cadena temática, ¿no? En su cadena de versículos, ¿ok? Entonces, ahí tengo ese versículo. Pretenda que esa es mi Biblia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Sigan pasando la Biblia, por favor, alrededor. Está bien, ok. Pensé que se habían olvidado por allá. Ok. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, algunos de ustedes ya están tentados de hacer el quebrantado de versículo, ¿no? Para memorizarlo, y ya están alineando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok, está bueno. Pero note, esta es mi Biblia, ¿no? Ese es mi primer versículo. Y ahí abajo le escribo en letra pequeña el siguiente versículo de mi cadena de versículos.
Entonces comienzo con Mateo 28, le digo, mira, aquí dice que el Señor mandó el bautismo, y el siguiente versículo es Lucas 24, 47, que en su nombre se predicase el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese va a ser mi siguiente versículo. ¿Okay? Entonces, voy a ese versículo, le leo el versículo a la persona, le explico el versículo, ¿no? ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús tenía que predicarse el arrepentimiento y el perdón de pecados. Entonces, estamos, que sería interesante ver si los apóstoles obedecieron ese mandamiento. ¿Por qué no vamos a Hechos 2.38? La persona tal vez ni siquiera se da cuenta que yo en mi Biblia ya tengo Hechos 2.38 en pequeñito abajo de Lucas 24.47. ¿Se da cuenta? Entonces, según ellos, yo soy pues el hombre más sabio, la mujer más inteligente. Se sabe los versículos, pero aquí, ¿no? No, está en mi Biblia. Con tal que sé cuál es mi primer versículo, ahí me da el siguiente, voy a ese, me da el siguiente, voy al otro, me da el siguiente, hasta terminar el estudio acerca del bautismo. ¿Se da cuenta? Usted no necesita tener algo anotado a un lado, ni nada. No, está ahí. Y de hecho, déjeme darle un consejo, ¿ok? Porque normalmente cuando damos un estudio así, la persona está yendo de versículo en versículo. Si usted tiene otro hermano con usted, que ese hermano se ofrezca, ¿ok? Pero ya van a saber ustedes, ya sabemos, ¿ok? Ya estamos, ¿no? You and I, ¿no? Ya sabemos qué vamos a hacer. Entonces estamos sentados, ¿no? Esposo y esposa, digamos. Entonces en medio de nuestro estudio le digo, mire, mi esposa nos va a ayudar, ella va a escribir cada versículo que nosotros vamos a tocar, así usted va a tener los versículos, no tiene que escribirlos usted mismo, ¿no? Entonces yo comienzo en Mateo 28, 19, mi esposa escribe Mateo 28, 19, ¿no? Voy a Lucas 24, 47, ya lo escribió. Hechos 2, 38, ya lo tiene. Hechos 8, 16, ya lo escribió. De tal manera que cuando partimos después de orar, qué sé yo, piense al respecto, mire, aquí están los versículos si usted quiere verlos en su propia Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Recibió una dosis de eso, pero después el Señor le va a ir picando y ella va a agarrar, ok, voy a ver estos versículos y voy a leer todo el capítulo a ver si me están engañando. Y eso es lo que queremos que hagan, que lean otra vez todos esos versículos. ¿Se da cuenta? Entonces, nunca dé un estudio bíblico y deja a la persona sin nada, ¿no? Siempre déjele versículos. Agarre su Biblia, léalos otra vez y investiga, pídele al Señor que le muestre y qué sé yo. Y todo eso es para bendición, ¿verdad? Eso es lo que queremos, que la gente sea bendecida. Entonces, note entonces aquí, Hechos 2.38, ¿no? Me lleva a Hechos 2.38, ahí tengo el siguiente y el siguiente y el siguiente. Entonces, puedo hacer eso con el bautismo, puedo hacer eso con el arrepentimiento, puedo hacer eso con el Espíritu Santo, ¿no? Qué sé yo, el Evangelio, tengo una presentación del Evangelio. ¿Dónde comienzo eso? 1 Corintios 15, versos 1 al 4, ¿no? Pablo, porque primeramente os di lo que asimismo recibí, que el Señor Jesucristo, muerte, sepultura, resurrección. Ese es mi primer versículo. Ahí ya tengo el siguiente versículo de la serie. ¿Por qué es necesario esto? Romanos, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero Dios nos da el camino a la salvación. Romanos 6:23, me voy a arrepentimiento, bautismo, Espíritu Santo. Voy a terminar en Hechos 2:38, ¿ok? Pero ya tengo un lugar donde comenzar. Y porque tengo una serie, tengo esa cadena de versículos en mi Biblia se convierte en una Biblia de estudio bien poderosa. ¿Se da cuenta? Entonces, hey, estoy listo para dar estudios donde sea, cuando sea. No estoy, ay, pastor, no me dijo que me preparara, hombre, es que no me preparé. No, usted tiene que poder dar un estudio a cualquier persona. Usted que ha estado 3 semanas en la iglesia, ya tiene que poder dar el plan de salvación a alguien. Aleluya. ¿Ok? Está conmigo. Entonces, si hace esto de la cadena de versículos, y en el libro, en nuestro libro de texto también va a estar la lista de versículos que puede usted utilizar. Entonces, no va a tener problema nunca dando un estudio bíblico a alguien. ¿Ok? Entonces, si toda la iglesia practica esto, imagínense, nunca va a estar el hermano X o la hermana Z dando cada estudio bíblico que nuestra hermana Josefina nos encuentra, ¿no? ¿Se da cuenta? Cada persona puede dar ese estudio bíblico, porque ya cada persona tiene en su Biblia
todo lo que necesita. ¿Okay? Ahora, decíamos que podemos usar los dos en conjunción, ¿verdad? Tenemos todos nuestros versículos de la unicidad en rojo, ¿okay? Pero quiero dar un estudio acerca de la unicidad. Entonces, en la parte de atrás de mi Biblia ya tengo el rectángulo rojo y ahí dice que es un solo Dios, pero también tengo ahí mi primer versículo de la serie, mi primer versículo de la unicidad en mi cadena de versículos. Va a ser Deuteronomio 6:4. Entonces digo, quisiera hablarte de la unicidad. Ay, sí, qué bueno, pues hablemos. Ok, mira, vamos a ir a Deuteronomio 6:4. Eso ya lo tengo acá. Y si no me acuerdo, ahí está en la parte de atrás de mi Biblia. ¿Cuál es mi primer? Ok, Deuteronomio 6:4. Vamos a Deuteronomio 6:4. ¿Se da cuenta? Y estamos en Deuteronomio 6:4. Ahí me va a llevar a otro versículo y otro. Deuteronomio 32:39. Ok, ya tengo ahí. Yo soy Dios y no hay más. No hay dioses conmigo. Ya sé de dónde, a dónde voy a ir. Ok. Lo mismo, celeste, bautismo. ¿Dónde comienzo? Mateo 28:19. Ya tengo eso en la parte de atrás de mi Biblia. ¿Se da cuenta? Estamos quitando la dificultad. Esta manera es práctica, muy fácil de implementar. ¿Okay? Ahora, le decía, tenemos lista ahí en nuestra tabla de lectura bíblica, tenemos listas en el libro, pero usted hágalo a su manera. ¿Okay? Es decir, a usted algunos versículos, no me siento muy cómodo explicando este versículo, tal vez me lleva por allá, mejor no lo voy a usar, está bien, déjelo fuera, ¿no? Usted quiere usar 10 versículos o 5, es su decisión. El orden no tiene que ser el mismo orden que utiliza el hermano Medina, ¿okay? Es su orden. Usted quiere comenzar con Hechos 2:38, comience con Hechos 2:38, lo que le parezca más lógico y más fácil de enseñar. ¿Está conmigo? Amén. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aseguramos que el orden de versículos tenga sentido para usted. Porque si simplemente copió lo que hizo el hermano Tirifilo, ¿ok? Tal vez él piensa distinto de usted, ¿ok? Y usted va a estar, ay, ¿por qué este hermanito me llevó por acá? No sé ni qué decir de este versículo, ¿ok? Entonces lo que le voy a decir es, antes de comenzar a escribir su cadena de versículos, no simplemente agarre su Biblia ahorita mismo y diga, ok, Deuteronomio 6:4 es el primero de la unicidad. No, estudie todos los versículos y usted diga, este sí lo voy a usar, este también, este no lo voy a usar, este sí. Aquí no tiene ni mi favorito, yo lo voy a añadir a la lista. ¿Se da cuenta? Entonces tiene sentido para usted y puede usted enseñarlo. En este caso estamos hablando de bautismo. Usted tiene que poder explicar el bautismo, el propósito, la razón, en qué nombre, qué produce ese bautismo, etcétera, usando esos versículos que usted ha escogido. Y no marque su Biblia hasta estar seguro. Okay. Porque le decimos, marque su Biblia, sí, escriba en el borde, sí. Póngale fechas, recibe una promesa de Dios, póngale fecha y cuando se cumpla le pone cumplida en tal fecha, está bien. Pero lo que usted no quiere es poner abajo de Mateo 28:19, Lucas 24:47 y después borrarlo y tratar de poner algo más, porque se da cuenta, no se ve bien y es palabra de Dios de cualquier manera. Entonces trate de hacerlo cuando ya esté seguro que quiere usar tales versículos. Ahora, en el caso de los colores y resaltado, eso no tiene problema. ¿Ves que usted ve un versículo que habla que de un solo Dios? Usted lo colorea. ¿Okay? No tiene que pensarlo 15 veces. ¿Por qué? Pues no va a cambiar. Mañana va a seguir necesitando versículos de la unicidad o de que Jesús es Dios, Jesús es el Padre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, anote que esto hasta se puede utilizar para explicar versículos que a veces son un poco complicados, ¿no? En Hechos, ¿quién tiene mi Biblia? Hermano, búsqueme Hechos capítulo 7, versos 55. Donde está ahí alrededor, donde dice que Jesús está a la diestra del Padre. A la diestra de Dios. 55 más o menos. 56. 55. Ok. Tiene versículos ahí alrededor, ¿verdad? Léamelos. A ver.
nombre de Jesús. Solamente menciónelo y lo buscamos acá para mostrarlo esto a todos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba sentado a la diestra de Dios. Ok. Pero hay también referencias ahí. No, siéntese, está bien, hermano, puede sentarse. Sentado. Estaba a la diestra de Dios. Vio la gloria de Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahí está el versículo en la pantalla. ¿Ok? En el borde he debido escribir algunos versículos. Éxodo 8:19. Éxodo 8:19. Ok, vamos a ver. No, deme solo uno primero. Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Ok. Ese es un versículo que tengo ahí. ¿Por qué? Está hablando de, ¿qué? El dedo de Dios. Pero ¿qué acaba de suceder ahí antes de eso? Sacaron piojos. Perfecto. Mire, esto es lo que pasa. Vamos a leerlo. ¿Okay? Entonces el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara, golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Digan, Okay. Y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Que note que hasta entonces ellos habían podido hacer la culebra, sus varas se convirtieron en culebras, etc. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. ¿Qué es? Es una demostración del poder de Dios, pero no era un dedo gigantesco que apareció volando y dijo: ese es el dedo de Dios pasando. No. ¿Cómo se demostró que era el dedo de Dios? En el poder que se hizo en ese milagro, esa señal milagrosa. ¿Se da cuenta? Entonces, estamos hablando diestra de Dios. ¿Qué quiere decir la diestra de Dios? ¿No? Por eso tengo una referencia. Bueno, en la Biblia sabemos que Dios es espíritu. Dios no tiene una mano derecha, una mano izquierda. Dios no tiene dedos. ¿Ok? Es espíritu, Juan 4:24. Entonces, en la Biblia cuando se habla del dedo de Dios, la diestra de Dios, está hablando de poder. Entonces, es un ¿qué? Hebraísmo. Entonces, tenemos que leer la Biblia con ojos judíos. Entonces, lo que tenemos que preguntar... No, sin kipa. El pastor dice, ¿nos ponemos la kipa para leerlo? Digo, no, porque eso no viene de la Biblia, eso viene de los rabinos, mucho después de Cristo. Ok, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos permitiendo que la Biblia se interprete a sí misma. Entonces, cuando veo diestra de Dios, me tengo que acordar, no fue escrito por un boliviano, la Biblia, fue escrita por un judío. Entonces, en la cultura judía, cuando ellos hablan del dedo de Dios, la mano de Dios, la diestra de Dios, ¿a qué se refieren? La Biblia misma aquí nos está diciendo a qué se refiere. Que cuando Dios muestra su poder, ese es dedo de Dios. ¿Qué otro versículo hay, hermano, ahí? Está Lucas 11:20. A ver, vamos a ver qué dice Lucas 11:20. O Lucas 11:20. Mire, aquí está otro ejemplo. Vamos a leer el contexto. Ok. Aquí es donde Jesús está echando fuera demonios. Ok. Entonces, note el verso 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Qué están diciendo? Jesús está poseído por un demonio, y como ese demonio es príncipe, por eso puede mandar a los otros demonios, ¿no? Y otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Eso no es cierto. Él está diciendo, los demonios no pelean con los demonios.
Yo sé que hay un libro por ahí que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos, de Rebecca Brown, que es muy leído por la gente, y dice ahí que los demonios se pelean unos con otros y que hay demonios más fuertes que vencen a los demonios más débiles y que no sé qué. Fantasía, porque Jesús dice que un reino dividido no puede permanecer. Está diciendo, no, Satanás no echa fuera a Satanás. Hay unión en el reino satánico. Pero eso es gratis. Okay. Entonces, y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Es decir, había exorcistas entre los judíos que sabían echar fuera demonios. Entonces, si yo lo hago, entonces los hijos de ustedes, ¿por quién están echando fuera demonios? ¿No? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ¿no? Y dice, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces, la pregunta es, ¿será que Jesús agarró un dedo gigantesco de Dios y dijo, demonio, fuera demonio, y lo empujó? ¿No? Eso viene de mi papá, él me enseñó esa. Dice, fuera demonio, fuera. No tenía un dedo gigantesco para echar fuera demonios. ¿Qué está diciendo? Es el poder de Dios manifestado. Si por el dedo de Dios, si por el poder de Dios echo fuera yo los demonios. ¿Okay? ¿Qué otro versículo hay? Creo que es SAC 8.5. Ese es el problema de... Éxodo 15, la letra pequeña. Sí, yo sé. Por eso les decía, esa es la Biblia donde tengo letra bien pequeñita. A ver, vamos a tratar de descifrar qué quiere decir este milagro. Ok, ¿dónde estamos? Decidimos Éxodo, Lucas 11:20. Uy, hermano, ¿qué será eso? ¿Salmo 8:3 tal vez? No sé. Vamos a ver qué dice el Salmo 8:3. Ok, sí, Salmo 8:3. Cuando veo tus cielos, obra de tus, ¿qué? La luna y las estrellas que tú... ¿Será entonces que Dios agarró y hizo los cielos con sus dedos? Dios no tiene dedos. ¿Qué está hablando? El poder creador de Dios. ¿No? La Biblia, ¿cómo lo describe la creación? El principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No? Entonces, metáforas que utiliza para... Él riega con sus manos o con sus dedos las estrellas, ¿no? Entonces, imagínese qué manota que debe tener Dios. No, está hablando de su poder. De su poder. Entonces, note que aquí al borde, ahí, tengo versículos que explican qué es la diestra de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando estaba recién aprendiendo doctrina, eso es lo que hacía. No lo he visto hace años, ¿ok? Porque ya con el pasar del tiempo, pero esta me está gustando ahorita, lo voy a tener que repasar. ¿Se da cuenta? Entonces, al principio usted va a necesitar ese tipo de cosas. Entonces, la cadena de versículos le sirve aún para explicar estas cosas. Yo puedo hacer una cadena de versículos comenzando acá. La próxima vez que alguien me diga, pero hermano, en Hechos 7:55 dice que Jesús está sentado o está a la diestra de Dios. En este versículo no dice que está sentado, pero en otro sí. ¿Ok? Que está a la diestra de Dios. Entonces, ¿cómo explica eso? Oh, no, yo no puedo explicarlo, pero dejemos que la Biblia lo explique, ¿no? Y vamos verso por verso por verso. Y ahí tenemos Éxodo 15:6. A ver qué dice Éxodo 15:6. ¿Dónde estamos? Y noten que estoy haciendo dos cosas, ¿verdad? Porque hoy había surgido un poquito eso de la diestra, y estamos haciendo la diestra, y estamos aprendiendo cadena de versículos temáticos. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Entonces, ahí tenemos, note cómo la Biblia misma utiliza estas frases. Ok. Tu diestra, oh Señor, tu diestra, oh Señor, tu poder. Son frases sinónimas. Y en la concordancia usted va a encontrar, busque la palabra diestra. Cuando se refiere a un hombre, sí significa derecha. Ese porque es un hombre, y un hombre sí tiene una mano derecha. Normalmente.
¿ok? Pero aún en nuestro diario hablar, cuando decimos, ¿no? Llega a una iglesia, pastor me presenta al hermanito tal, me dice, este hermano es mi brazo derecho o mi mano derecha. ¿Qué quiere decir? Hermano, ¿él es su derecha? ¿No? No es literal. ¿Qué quiere decir? Este hermano es el que me ayuda en todo. Sin él no puedo hacer lo que hago en esta iglesia. Es la fuerza de esta iglesia, ¿no? Aún en el diario hablar hablamos de eso, en los negocios también. No, me tocó el talento, pero gracias a Dios que tengo a mi hermana. Esta es mi mano derecha, ella es mi diestra, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir. Entonces, estamos dejando que la Biblia misma nos informe qué quiere decir diestra, ¿ok? Porque es una cosa decir, no, hermano, eso es un hebraísmo, y para los judíos quiere decir esto. Pero ahora tengo que probarlo con la Biblia. Sé que eso es verdad, pero tengo que probarlo con la Escritura. Luego tenemos que, Habacuc 3:4. A ver, vamos a ver qué dice Habacuc. Esa sí les regalo, esa me gusta. Es una de mis favoritas. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. ¿De dónde? Y allí estaba escondido ¿qué? Uy. ¿Dónde está escondido el poder de Dios? En su mano. Entonces, ¿qué quiere decir la mano de Dios, el dedo de Dios, la diestra de Dios? Poder. Poder. ¿Qué más tenemos? Déjeme ver. Mateo 26:24. ¿26:24? ¿Será Mateo? Creo que ese es otro versículo. No lo veo bien. Y tengo otro en Isaías, pero estoy tratando de descifrarlo. Sí. Pero mira, estoy en el camino del recuerdo. Ok. Ese sí funciona. Tengo aquí todo un estudio bíblico. Tengo más y más versículos. Ok. Este va a ser el último que les voy a mostrar. Ok. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Cuando hablamos de salvación, a veces es el brazo del Señor el que nos salva. Pero ¿quién nos salvó? Cristo. Cristo es el brazo de Dios. Cuando la Biblia nos dice que Cristo está a la diestra de Dios, es Cristo ejerciendo el poder de Dios. Entonces es un término de exaltación entre los judíos. ¿Okay? Un judío nunca entendería eso en el sentido de que simplemente está a la derecha. ¿Okay? Porque, y vamos a volver a... Note lo que dice. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Cuándo se tapan los judíos los oídos? Otra vez, raíces judías acá. Sí. No quieren escuchar blasfemias. Lo que es blasfemia los enardece. ¿Por qué es que esto hizo que ellos arremetieran contra él y lo apedrearan?
siendo así que ellos no tenían la potestad de hacerlo. Acuérdese que solamente el gobierno romano puede dar muerte. Entonces se fanatizaron de tal manera que le dieron muerte, ahí mismo lo apedrearon, y no tenían la potestad de hacerlo. ¿Por qué? Porque lo que Esteban acaba de decir para ellos suena a blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es cuando uno rebaja a Dios de su posición de Dios, o cuando uno exalta a un hombre a la posición de Dios. Dios es soberano. Él es el único digno de honor, de gloria, de poder, etcétera, etcétera. Lea los Salmos. Y aquí entonces Esteban está diciendo simplemente que Jesús estaba a la derecha de Dios. Eso no es blasfemia, ¿no? Porque puede tomarse como que, pues Dios lo está consolando. Como antes la gente iba al seno de Abraham y Abraham los consolaba. Tal vez Dios está consolando a Jesús. Eso no es blasfemia. Ok, está muerto, está en la presencia de Dios. Bravo. No me voy a enardecer siendo judío y matar a alguien por eso. Pero los judíos estaban escuchando esto con oídos judíos. Y cuando él dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, está ejerciendo el poder y autoridad de Dios. Estoy diciendo que este Hijo de Hombre es Dios. Eso es blasfemia. Hacer de un hombre, una mera criatura, el Creador. Por eso es que dieron voz, comenzaron a gritar, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él, lo echaron fuera y lo apedrearon. ¿Okay? Pero supongamos que son dos personas divinas en el cielo. Dice el verso 59, apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía. Hay una traducción que dice que él oraba y decía. Entonces está orando. Pero si está orando, ¿por qué no clama al Padre? ¿Por qué no clama a Dios? ¿Por qué ignora al Padre? Si es que hay dos, ¿ok? Si es que hay dos. ¿Por qué ignora al Padre y está clamando a Jesús? Porque solamente vio a uno. Vio la gloria de Dios, y ahí tengo versículos para explicar qué es gloria, ¿no? La magnificencia de Dios. Pero cuando vio esa gloria, ¿a quién vio? Al Hijo del Hombre como la diestra de Dios, ejerciendo la diestra de Dios, el poder de Dios. Es decir, exaltado hasta más no poder. Entonces, cuando entendieron eso, arremeten, lo están apedreando, y él ¿qué está haciendo? Está clamando al único Dios al quien está mirando. Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué dice Eclesiastés 12:9? El espíritu vuelve al Dios que lo dio. Y luego, ¿qué dice? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ahora está diciendo que Jesús es el que juzga también los pecados. Es el gran Dios, el juez de Israel del tiempo del fin. En toda la Escritura, el que juzga es Dios, nadie más que Dios y solamente Dios. Pero ahora resulta que es Jesús. Entonces, ¿se da cuenta? Si hubieran 2 o 3 personas, este Esteban estaba... No vio al Espíritu, no menciona al Espíritu ahí arriba. Ve solo la gloria de Dios, es decir, a Jesús entronizado. ¿Okay? Y una vez más, estamos haciendo un estudio bien corto de lo que podría ser 1 hora. ¿Okay? Y podríamos ir Éxodo, Salmos, verso tras verso, donde la diestra de Dios, la diestra de Dios, la diestra de Dios, con su diestra, con su diestra, con su diestra. ¿No? Y casi nunca se menciona la siniestra o la izquierda de Dios. ¿Será que está manco? Solo tiene una mano. No tiene nada que ver con eso. Simplemente que es un símbolo de poder, es una metáfora del poder de Dios. El dedo, la mano, la diestra, ahí está escondido su poder. ¿Ok? Y ahora estoy con la curiosidad. ¿Cuál Biblia dice? La Nueva Versión Internacional. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. La Nueva Traducción Viviente. Mientras lo apedreaban, Esteban oró. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Oró, oraba, invocaba. Puede decirlo como quiera. Ahí está.
Y eso es más blasfemia. Yo creo que ahí con más ganas lo apedrearon, porque no se ora a nadie, sino solamente a Dios. El salmista dijo eso: ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? A ti invocará toda carne. Y Esteban está invocando a Jesús. Señor, Adonai Yeshua, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Okay? Aleluya. Tremendo. Entonces, utiliza eso. Una vez más, ahora ya tiene una estrategia. Ahí, después de Hechos 7:55, dice que lo primero que va a hacer es leer todo. Y usted inclusive puede ponerse unas marquitas para ver de dónde a dónde va a leer, qué palabras va a explicar. Ahí pone el siguiente versículo para explicar la diestra. Cuando va a ese versículo, ahí va a tener el siguiente versículo para explicar la diestra. Va a ese y tiene el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y luego vuelve a Hechos 7 y lo termina ahí de rematar con la oración poderosa de Esteban al único y verdadero Dios, al Señor Jesucristo. Entonces, ¿se da cuenta el poder que hay de simplemente hacer esa cadena temática o esa cadena de versículos? O sea, de aquí en adelante usted va a estar Génesis 1:26, ya le tengo ahí, me voy ahí, me voy aquí, me voy acá. Te puede explicar todo. No necesita tener todo de memoria. Ahora, esta es la cosa, ¿no? Que tiene que usted saber, es de que explica esto a 3 personas y usted ya va a saber. Ya va a ir memorizando, de aquí voy aquí, de aquí voy allá, etcétera, etcétera, etcétera. Se le va a quedar. Sin querer va a ir aprendiendo. Sin querer ya va a saber los versículos que necesita usar. Oiga, creo que vamos a tener un ejército bien poderoso acá. Ok. Preguntas. Acabo de comprar esta Biblia, pues que lo veo aquí que tiene como extensión, está aquí abajo. No sé si es a la que se refiere de poner el siguiente versículo que está relacionado con el que estoy leyendo. Ya, sí. De hecho, esta Biblia también tengo referencias al medio. ¿Usted tiene referencias al pie de página? Sí. Esas referencias en su Biblia son algunas que le ayudan a expandir ciertos temas. Por ejemplo, agarran algo de fe y le van a dar otro versículo donde se menciona fe. Y otro versículo donde va a ser algo similar, pero en este caso no hay un orden específico. Acá simplemente le dan 1 o 2 versículos, o tal vez 3 o 4, qué sé yo, que relacionados con ese tema. Y usted puede usar esos para estudiar por su cuenta, a veces. Okay. Pero no son el mismo tipo de, no es una cadena de versículos, simplemente le están dando, es como una concordancia miniatura, le están dando otros versículos que tratan del mismo tema de la fe, por ejemplo. Okay. Entonces no es como que, bueno, alguien ya lo hizo, ya no lo necesito, no, son diferentes. Okay. Entonces ahí sí, normalmente van a aparecer esos cuando en el Nuevo Testamento se cita algo del Antiguo Testamento, le van a decir de dónde se citó, ¿no? Por ejemplo, Jesús en la cruz, Señor, en tus manos encomiendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Seguro va a tener una referencia y le va a llevar a Salmos 33, y le va a decir de dónde surgió eso. ¿Okay? ¿Alguien más tenía algo? Yo hice un pequeño comentario, pero esta pregunta es mía. Me impacta lo que usted dijo, que cuando estaban apedreando a Esteban, los judíos se tapaban los oídos, porque ese es el síntoma más alto para descubrir que un niño tiene autismo. El niño inmediatamente empieza a taparse los oídos y no quiere oír ruidos altos. ¿Me entiende? Yo estaba meditando en eso mientras que platicaba sobre los judíos. Yo decía, wow, no puede uno entrar en tanta tecnología, se vuelve loco. Sí, reacciones fuertes implican algo, ¿verdad? En el caso del autista, algo que le molesta en demasía y lo lleva a la desesperación. Para ellos fue algo así, ¿no? No porque eran autistas, pero simplemente porque el nivel de blasfemia, según ellos, era demasiado y no pudieron contenerse, ¿no? Y apedrearon a alguien ahí mismo. ¿Alguien más? Hablando de blasfemia,
todo pecado que el hombre cometiera le será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo sé que cada uno tiene, porque es tan sagrado blasfemar, o qué podría ser un ejemplo de blasfemar. Ya. Bueno, esta va a ser de bono. Ya que me metieron en el lío. Ok. Ese es el rumor. A ver, ¿dónde estoy? Tenía que ver. Habilitamos referencias. Mateo 12:31. Ok, veamos entonces. Todavía pueden leerlo, ¿verdad? Ok. Mateo 12:31, ¿dijo, hermano? Sí, Mateo 12:31. Ok, vamos al 30. Ok, veamos el contexto en Mateo. Ahora, déjeme ser honesto con usted que hay desacuerdo entre los teólogos a qué quiere decir este tipo de blasfemia. Ok. Entonces, esta es una opinión, porque no he estudiado este tema a fondo. Pero ya que surge la pregunta, estoy tratando de pensar. Ok. Jesús está echando fuera demonios. El verso 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. De paso, entre los judíos, normalmente nadie podía echar fuera a un demonio ciego y mudo. ¿Ok? ¿Por qué? La manera en que los exorcistas judíos obtenían poder era a través de nombre. Si saben el nombre del demonio, tienen potestad sobre el demonio y lo pueden echar fuera. Entonces, normalmente lo primero que se intentaba hacer era saber qué se llama este demonio. Y dependiendo quién tiene la autoridad, ¿no? Si Jesús le pregunta, ¿no?, ¿qué te llamas?, ¿no? Y responde, ¿no?, Legión, ya tengo potestad sobre ti, ya conozco tu nombre. ¿Okay? Y por eso es que hay toda una teología de los nombres. Por eso es que algunos paganos utilizaban el nombre sagrado, ¿no? Yod, He, Vav, He, YHWH, porque pensaban que tenían el poder de ese Dios para hacer cosas milagrosas, ¿no? Los hijos de Seba trataron de hacer eso y les fue mal, porque pensaban que podían usar el nombre como si fuera una palabra mágica, ¿no?, como un encantamiento. Y por eso es que tenemos que tener cuidado nosotros cuando oramos por alguien en el nombre de Jesús o hacemos nuestra oración. Con frecuencia nos olvidamos de que tiene que ser una invocación, ¿no? Cuando estamos bautizando a alguien tiene que ser una invocación, no es solamente una palabra mágica, no es una fórmula, aunque sé que usamos mucho ese término, fórmula. No es una fórmula bautismal, es una invocación del nombre, del poder del nombre para perdonar pecados en el bautismo. Entonces, si es un ciego y mudo, si es un demonio que enmudeció a esta persona, tal vez el demonio mismo era mudo, no te puede decir su nombre. Y si no te puede decir su nombre, no tienes potestad para echarlo fuera. Entonces, por eso es que una de las creencias judías era cuando el Mesías venga, él sí va a poder echar fuera a demonios demonios mudos. Entonces dice, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Entonces note, este es un desafío grande. Y le sanó. Note que la brevedad del discurso nos dice, wow, qué poderoso era este Jesús. Le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Entonces era el demonio el que tenía esas características. Y una vez que el demonio salió, él ya podía hacer todo esto. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Note, esa frase, hijo de David, Ben David,
Ese es un término para el Mesías. ¿Okay? Será este aquel hijo de David. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Entonces esa es su respuesta de ellos. Este hombre está usando el poder del diablo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero note ahora el verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios. ¿Qué decía Lucas? Por el dedo. Entonces note aquí inclusive. Ok, tenemos estos dos términos. Cuando Lucas está diciendo, posiblemente Lucas es acá el que dice lo que Jesús dijo literalmente, por el dedo de Dios. Pero es una metáfora. Ok, entonces, ¿qué hace Mateo cuando lo está reportando? Nos interpreta lo que quiere decir. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Porque ¿cuál es el poder de Dios? La diestra o el Espíritu, ¿no? Por el aliento de Dios fueron creados los cielos y la tierra. ¿Cuál es el aliento de Dios? La palabra es ruach. Significa aliento y significa espíritu. El viento divino. Entonces note que estas dos frases son sinónimas. Quieren decir exactamente lo mismo. Mateo es posiblemente el que nos está queriendo decir, eso es lo que Jesús quiso decir, que por el Espíritu de Dios echó fuera a los demonios. Y para el propósito del contexto funciona perfectamente, porque mire, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, note, es el mismo pasaje, es el mismo contexto. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, cuando estamos buscando significados, nuestro problema muchas veces es que no leemos el contexto. Y entonces aquí blasfemia, y nos podemos ir a un estudio de qué quiere decir blasfemia, dónde se utiliza. Está bien, eso es necesario, pero no, lo primero que tenemos que hacer es el contexto. En este contexto, ¿qué estaban haciendo los opositores de Jesús? Estaban diciendo, por Beelzebú echa fuera a los demonios. ¿Y qué dice Jesús? Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Entonces, en este contexto, ¿qué quiere decir eso? Blasfemia contra el Espíritu Santo, en este contexto, quiere decir dar crédito a Satanás por las cosas que está haciendo Dios. Es atribuirle al diablo las obras del Espíritu Santo. Por eso es que yo tiemblo cuando escucho a algunos antilenguas burlarse de lo que los pentecostales hablan en lenguas. Que parecen locos, están hablando sin sentido, bla, 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 qué sé yo, ¿se da cuenta? Entonces, algunos inclusive dicen, eso es demoníaco. Yo tiemblo cuando escucho eso. Porque puede ser demoníaco. Pero si es de Dios, ten cuidado. Es fácil decir, Beelzebú está haciendo eso. Eso es del demonio, eso es del diablo. Pero si es Dios, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. Solo un punto de vista. Señor. Entonces, si nosotros lo categorizamos así, tampoco a nosotros nos corresponde decir esos trinitarios, hijos del diablo. Eso es correcto. No hemos sido llamados a juzgar o católicos, el corazón del hombre.
¿Ok? Hermano, esto es importante, ¿ok? Escúcheme bien. Esto es importante. Dios nos ha llamado a predicar. Sí, tenemos que contender por la doctrina. Tenemos que defender la fe. Judas 3 nos dice que contendáis ardientemente por la fe. Pero la manera como contender se nos da en 1 Pedro 3:15. Con mansedumbre y reverencia. ¿Está conmigo? Entonces, no implica todos son mis hermanos. No implica eso. Pero la manera que voy a defender la doctrina, no atacar la persona. ¿Está conmigo? No voy a juzgar el espíritu que llevan. He escuchado hermanos del nombre decir, los trinitarios no pueden tener el verdadero espíritu de Dios. Entonces, si no tienen el espíritu de Dios, ¿qué espíritu tiene? Cuidado. Y yo estoy, wow. Eso es lo Porque que yo enseño aquí, pastor. Eso es lo que yo enseño. Hay un requisito para recibir el Espíritu Santo. Fe. Si usted lo cree y lo pide, Dios se lo puede dar. Aún antes de su bautismo en agua. ¿De dónde saco eso? Hechos 10. Cornelio y su familia recibieron el Espíritu antes de recibir el bautismo en el nombre. Y de hecho, para mí, y esto por testimonio de gente como el hermano David Bernard, superintendente general de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional, Ken Gurley, uno de los maestros del Instituto Bíblico allá en Texas. La gente que está recibiendo la revelación del nombre son la gente que habla en lenguas. Más fácil que aquellos que no hablan en lenguas. Correcto. Entonces, ¿qué queremos? Que todos reciban el Espíritu Santo, católicos, presbiterianos, recíbalo, hablen en lenguas. ¿Por qué? Aleluya. Porque ese Espíritu nos llevará a toda la verdad. Y que haya revelación. ¿Se da cuenta? Poder. Entonces, son mis hermanos, no hasta que nazcan completamente de nuevo, pero si le fallo en Cristo, lo agarro en Adán. ¿Qué quiere decir eso? Todos somos hermanos en virtud de que todos venimos del mismo Padre. Que se bauticen esas iglesias. Pero, 1,000 y 2,000, claro que sí. 1,000 en el nombre de Jesús. Entonces tenemos que tener cuidado. Y entiendo que hay celo. Mi ministerio se llama Defensores de la Fe. Ok, ahí tengo mi espada. Estoy listo. Pero nuestra actitud, hermanos. Okay. Hay hermanos unicitarios que pueden ser que aman a Dios con todo su corazón, pero su actitud es tan horrible que no quiero ni caer en su iglesia por equivocación. Y si yo que soy del nombre no quiero hacer eso, imagínense un amigo trinitario, un hermano católico, qué sé yo. Aleluya. Y una vez más, que digo hermanos no en el espíritu, pero por Adán, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado. Gracias por eso, pastor. Y entonces tengo que 2 minutos. No, tengo, sí, dos minutos. Ok. En este contexto, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir lo que Dios hace al diablo. Y a veces, una vez más, podemos decir, católico dice, la Virgencita me sanó. ¿Okay? Decimos, no, es el diablo te sanó. No sé quién la sanó, a no ser que Dios me revele. No puedo decir eso. Porque ¿sabe qué hace Dios? Escúcheme bien esto. A veces la gente en su ignorancia clama a Dios. Y Dios se apiada de la gente. ¿Ok? Aleluya. Una sirofenicia viene a Jesús, era pagana. Seguro que tenía su templo pagano, bla, 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 bla. Y Jesús trasciende los límites de su ministerio, que en ese tiempo era solo la casa de Israel, en respuesta a la fe. Pero ¿qué hace con eso? Agar acaba de convertir a alguien de su fe sirofenicia a la fe del hijo de David. Entonces, cuando Dios le hace un milagro a una persona católica y esa persona piensa que es la Virgen, lo único que Dios está haciendo, esta es la manera que yo lo veo, puedo estar equivocado, Dios le está dando una flor. Está tratando de conquistar ese corazón. Mira lo que puedo hacer por ti. Mira lo que estoy. Entonces, cuando yo me encuentro con gente de otras persuasiones religiosas, no le digo, bueno, usted ha perdido su tiempo en esa iglesia por 15 años. No. Que me cuente su testimonio. Seguro que va a haber milagros, va a haber cosas que Dios hizo. ¿Sabe qué le voy a decir? Wow. Pero ¿sabes qué? Dios te ha hecho tantas cosas, pero Dios tiene más para ti. Tengo algo más que compartir. Te va a encantar porque Dios te ama y Él quiere revelarte su nombre.
¿Se da cuenta? Puedo ganar a esa persona a toda la verdad, y eso es necesario. Ok, ya me pasé del tiempo, deme un minuto, porque esto es importante. Ok, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será. Ok, verso 32, déjeme traer esto acá, lo vamos a engrandecer, enlargar. Ok, y este es, ok. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Ok, Jesús, ahí está. Le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿De qué estás hablando, Willis? ¿Por qué la diferencia? Porque esto lo va a usar a nuestros amigos los trinitarios, lo van a usar para decir, ahí está, son dos. ¿Ok? Son dos. No, tenemos un problema. Si quiere usted usar esto para decir que hay dos personas divinas o hay una Trinidad, está destruyendo la Trinidad. Porque en la Trinidad las tres personas divinas son igualmente divinas. Los tres son igualmente Dios, coeternos, coiguales, poderosos, todopoderosos, compañeros por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo es que se puede blasfemar una de las personas divinas y a la otra no importa? ¿Será que son diferentes categorías? Ya destruiste la doctrina de la Trinidad, que todos son iguales. ¿Se da cuenta? Entonces, esa no es la explicación. Note que no dice el Hijo solamente, dice el Hijo del Hombre. Está hablando de la humanidad. Ahora, ¿por qué cuando uno está hablando del Dios y la obra de Dios, es blasfemia decir eso lo hizo el diablo cuando es Dios el que lo está haciendo? Y eso no se perdona. ¿Por qué se perdona cuando alguien habla en contra de Jesús? Estamos en un contexto judío. Aquí no hay gentiles, no hay bolivianos, no hay colombianos, no hay nada. Judíos. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios manifestado en carne. Dios con un velo. Entonces, es entendible cuando la gente rechaza a Jesús por sus convicciones judías de que hay un solo Dios y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú no puedes ser Dios. ¿Por qué? Porque se entiende, es una manera distinta, es una nueva manifestación de Dios. Y por eso se entiende que alguien puede decir, no, Jesús no lo acepto, no lo quiero. Se perdona eso. Lo que no se perdona es a un pueblo que ha vivido los milagros de Dios, como los judíos, a través del Éxodo, a través de todo eso, y están confundiendo la obra de su Dios con la obra de Satanás. Entonces, en este caso, creo yo que uno no puede blasfemar el Espíritu Santo, y puedo estar equivocado, a no ser que usted haya sido creyente pentecostal. Si viene un judío, ¿no?, y un mormón o qué sé yo, y dicen, ustedes están llenos del diablo, ¿es blasfemia? Está peligrando. Pero cuando un pentecostal que ha vivido esto sale de aquí y luego dice, no, eso era del diablo, game over, the end, ya vea las letritas pasando. Se acabó. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ok? Entonces si un ateo dice, blasfemo, hay un movimiento dentro de los ateos para teenagers que se llaman The Blasphemy Challenge, que se graban a sí mismos diciendo, son niños de 12, 13, 15, 18 años, yo blasfemo al Espíritu Santo. Y están haciendo eso para probar que no creen en Dios. ¿Es blasfemia? No. Porque no sabe nada. Entonces son ignorantes. Entonces, aunque digan, yo blasfemo al Espíritu Santo, rechazo a Dios, no calificas, porque no estás en ese contexto, eres ignorante completo. Pablo dijo que él era blasfemo antes, en ignorancia. Entonces, una cosa es ignorancia, pero aquí, por eso Jesús les está dando esa advertencia, tengan cuidado, porque se puede perdonar la blasfemia contra cualquier cosa, pero la blasfemia del Espíritu no. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ok? Dios les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.